Empecemos estudiando el principio de responsabilidad única. Este principio es atribuido a Robert C. Martin, para los amigos el tío Bob, y básicamente el principio fundamental dice que un subsistema, módulo, clase e incluso una función no debería de tener más de una razón para cambiar. Esta definición tal vez pueda parecerte un poco simple o confusa si nunca la habías tratado anteriormente. Por ejemplo, podrías preguntarte, ¿qué es eso de una razón para cambiar en un sistema? Bueno, vamos a analizar este principio más en detalle, pero antes estudiemos un par de conceptos que están muy relacionados al principio de responsabilidad única. Se tratan de los conceptos de acoplamiento y de la cohesión. Seguramente cuando has desarrollado algún sistema, te ha pasado por la cabeza la pregunta ¿dónde debería ir mi código? Y tal vez como un buen desarrollador siempre estés tratando de buscar la mejor forma de organizar tu código para hacer que sea más fácil de leer, de entender y de cambiar si es necesario. Hay algunas recomendaciones generales que podemos tener en cuenta para alcanzar estos objetivos en el código y que están altamente relacionados con el principio de responsabilidad única. La primera de ellas es que trate siempre de mantener las cosas que deban cambiar juntas lo más cerca posible en el código. La segunda recomendación es que permitas que las cosas no relacionadas en el código puedan cambiar de forma independiente y por último, debes en la mayor cantidad posible minimizar la duplicidad de código siempre y cuando no rompas la corrección del sistema. Vamos a ver estos conceptos a través del acoplamiento y la cohesión. En general, estos objetivos que te he mencionado anteriormente están estrechamente relacionados con los términos aplicados a código llamados cohesión y acoplamiento. A menudo y a lo largo de tu carrera como desarrollador vas a escuchar que lo ideal es alcanzar un bajo acoplamiento y una alta cohesión. ¿Pero qué significa esto exactamente? Para comprender esta frase, primero tenemos que estudiar los conceptos de forma individual. Analicemos primero el término llamado acoplamiento. Ese término hace referencia al enlace entre dos o más componentes en un sistema que es sumamente difícil de cambiar. ¿Y cómo se crean estos enlaces? Bueno, seguramente has creado más de uno en una ocasión sin haberlo sabido. Bueno, una de las formas es a través de la palabra mágica new, utilizada en múltiples lenguajes de programación o bien cuando se crea una nueva instancia de una clase. El acoplamiento estrecho o alto acoplamiento significa que las clases relacionadas tienen múltiples enlaces creados, lo cual provoca que su mantenimiento se vuelva sumamente complicado, debido a que si existe algún cambio en una de estas clases, este cambio se va a propagar a lo largo del sistema, lo cual va a provocar que se vuelva potencialmente difícil de entender y sobre todo de mantener. Por otra parte, el bajo acoplamiento permite que las clases sean consumidas y probadas de forma independiente de otras clases. Vamos a ver el acoplamiento en acción en Visual Studio. Ya me encuentro en Visual Studio y he creado un proyecto de consola tal como vemos en pantalla. El proyecto contiene únicamente una clase que se llama program.cs, que es nuestro clásico archivo que nos permite manejar la consola para llevar a cabo impresión de algunas palabras, algunos términos, recibir el input del usuario, etc. En este caso concreto voy a copiar y a pegar un par de clases que he creado previamente que nos van a permitir demostrar esta parte del acoplamiento. Entonces voy a proceder a pegar este par de clases que vemos aquí sobre este mismo archivo program.cs para no complicar mucho esta demostración. La primera clase se llama person. Esta clase contiene únicamente una propiedad que se llama name y vemos que tenemos una segunda clase que se llama printer, que es muy sencilla. Simplemente contiene un método que se llama print que recibe un parámetro del tipo persona. El parámetro se llama p y lleva a cabo la impresión a través de console.writeLine. Voy a comentar rápidamente esta segunda clase llamada Printer y es que te voy a enseñar una herramienta que forma parte de Visual Studio que podemos utilizar para saber cómo se encuentra el acoplamiento como parte de nuestro código. Si revisamos en la parte superior tenemos como parte del menú una herramienta que se llama Analizar y tenemos una opción que se llama Calcular las métricas del código. Podemos calcular las métricas para nuestra solución o bien para el proyecto que tenemos seleccionado actualmente. Voy entonces a dar clic sobre la opción que quiero llevar a cabo el cálculo para el proyecto actual y esto me despliega una nueva ventana que vemos en la parte inferior que nos permite saber algunas métricas en específico. Yo lo que he hecho es deshabilité las columnas que no me interesan y únicamente dejé habilitada esta opción de acoplamiento entre clases.
Fíjate que como parte del acoplamiento o como parte de esta ventana específica se nos muestran los diferentes componentes, diferentes clases que forman parte del sistema y podemos ver de una forma jerárquica cada una de las clases que pertenecen a este ensamblado en específico y cuál es el acoplamiento entre cada una de ellas. Fíjate que por ejemplo la clase Person que estamos viendo en pantalla, voy a hacer un poco más grande la pantalla, contiene cero acoplamiento, un valor cero en la sección que dice Class Coupling. Y tenemos nuestra clase llamada Program, que esta sí contiene un valor 1 como parte del acoplamiento, es decir, tenemos algún tipo de uso de una referencia externa como parte de esta clase llamado Program. Y si revisamos la clase Program, vemos que únicamente tenemos una llamada a través de console.writeLine. Y tal vez te podrías preguntar por qué tenemos aquí un número que dice 1 como la parte del acoplamiento si no hemos llevado a cabo la instancia o la instanciación de una nueva clase. Bueno, aparece un valor 1 debido a que nosotros estamos de una forma explícita utilizando esta clase llamada console y este método llamado writeLine, y esto está indicando que estamos creando cierto acoplamiento entre esta clase console y la clase que la está utilizando, es decir, program o la clase program, que no la vemos de forma explícita como lo hacíamos anteriormente, pero ahí se encuentra de forma definida detrás de las cortinas. Y también, si nosotros procedemos a descomentar el código de esta clase que se llama printer, fíjate qué es lo que va a pasar. Voy a presionar este botón que nos va a permitir recalcular las métricas para la solución. Y ya aparece aquí nuestra clase llamada printer. Y fíjate que esta referencia de printer nos indica que existe un valor 2 para la cantidad de referencias que estamos utilizando como parte de esta clase. La primera referencia viene dada a través de este método, a través de los parámetros de este método. Es decir, estamos utilizando aquí un parámetro tipo person y también estamos nuevamente utilizando la clase console para llevar a cabo la impresión de este objeto tipo persona. Entonces estamos en realidad nosotros utilizando dos diferentes tipos de datos como parte de esta clase printer y es este número que nos aparece aquí. Es un ejemplo muy sencillo, pero que nos permite ver qué es lo que pasa cuando nosotros estamos utilizando clases externas. Vemos cómo se está creando el acoplamiento. Nosotros tal vez ni siquiera nos hayamos dado cuenta de que se están creando esos enlaces, ese acoplamiento internamente, y que vuelve un poco difícil la parte del mantenimiento si es que este sistema va creciendo mucho más. Es una herramienta muy sencilla de utilizar que te va a permitir obtener el acoplamiento de una forma muy rápida. Otro punto importante es que, por ejemplo, si yo creara aquí una referencia de person, vamos a llamarle P2, por ejemplo, igual a new person, aquí estamos creando nuevamente un enlace hacia la clase persona. Sin embargo, fíjate que cuando yo doy clic en este botón para calcular nuevamente las métricas, este valor 2 no cambia. Esto significa que en realidad, aunque estemos utilizando dos veces esta instancia de la clase, en realidad el acoplamiento o ese enlace que estamos creando entre la clase printer y nuestra clase person es en realidad o contiene un valor 1 ya que se está creando únicamente un enlace. No importa las veces que utilices la clase, se va a crear únicamente un enlace si es que se trata de la misma referencia al mismo tipo de dato. Y tal vez te podrías preguntar cuál es el número ideal para mantener como parte del acoplamiento. Y según algunos estudios, algunos papers que han salido de algunas personas que han realizado estudios precisamente sobre este tema, que es un tema bastante interesante, bastante fuerte para la parte del diseño de los sistemas, el número mágico, según ellos, es el valor 9. 9 debería ser el umbral máximo para la parte del acoplamiento, para la cantidad de clases que se relacionen como parte de una clase como tal, es decir, deberías tener 9 referencias distintas que formen parte de tu clase, y si pasas más allá de ese umbral, entonces tal vez tu clase esté realizando algunas operaciones que no correspondan a dicha clase. Entonces básicamente esto es el acoplamiento, es un término muy sencillo de comprender y también muy fácil de visualizar.